Desde el pasado mes de octubre estamos celebrando la Revolución de Octubre, el centenario de la Revolución de Octubre. Ya saben, la llegada del comunismo como sistema político. Pero en estos momentos solo hay 6 países que se declaran de alguna manera comunista y hay multitud de partidos comunistas que se presentan a las elecciones y las pierden uno detrás de otro en diferentes lugares. Pero es muy importante porque la crisis económica ha vuelto a poner de actualidad a Marx, a su análisis de la actualidad y también a mirar qué es lo que nos pasa, sucede en nuestros días. Bienvenidos a Millennium. Hoy hablaremos sobre comunismo hoy. Es más que posible que los jóvenes de la generación millennial y sobre todo los de la generación Z, que son mucho más jóvenes, no sepan que hace unos cuantos años, no tantos, en este mundo nuestro había capitalistas y había comunistas. El director de cine francés, Costa Gavras, decía que contra el comunismo se vivía mejor, porque el comunismo limitaba los excesos del capitalismo, pero también es imposible olvidar el recuerdo del Gulag soviético que dejó cientos de miles de muertos, como escribía el disidente ruso Alexander Solzhenitsyn en sus memorias Archipiélago Gulag. El comunismo transformó la sociedad y los gobiernos de medio mundo y hoy sigue vivo en el corazón de muchas personas que creen que la humanidad tiene que mejorar. Hemos pensado que a la sombra de este centenario de la Revolución de Octubre podíamos hacer una cosa que ya teníamos ganas, y es que del mismo modo que la crisis económica desempolvó libros de Marx para hablar de esa crisis, nosotros a la sombra de ese centenario podíamos desempolvar el comunismo para hablar de lo que fue y de lo que es en estos momentos. 4 invitados que son sabios, que son expertos en el tema. Fernando Hernández Sánchez, bienvenido, doctor en Historia Contemporánea. Sus líneas de investigación tratan sobre el movimiento comunista en la España del siglo XX y las tendencias en la enseñanza de la historia del presente. Su último libro publicado, del que es coautor y editor, es exactamente este, 1917, la Revolución Rusa, 100 años después. Está editado por ACAL y aquí lo tienen ustedes por si les interesa. Gracias, insisto, por aceptar nuestra invitación. Pregunta bocajarro. Si la República hubiese ganado la guerra a Franco, ¿habríamos tenido una España comunista? En pocas palabras, no. Es muy probable que hubiese ocurrido algo similar a lo que ocurrió con el resto de las democracias que fueron sometidas al acoso del fascismo e incluso a ocupación, como en el caso de la República Francesa o de buena parte de la Europa occidental ocupada por el Tercer Reich. Pero yo creo que esa visión acerca de que Stalin primero estaba interesado en la implantación de una república socialista o bolchevizada en el extremo suroccidental de Europa es una afirmación que ya no se sostiene hoy a la luz de los archivos diplomáticos incluso. Stalin lo que estaba interesado durante los años 30 era en la formación de un sistema de seguridad colectivo que impidiese a los alemanes, al expansionismo nazi, volcarse exclusivamente contra un frente oriental, para lo cual era absolutamente indispensable contar con la República Francesa y con el Reino Unido, con el gobierno británico. Y, lógicamente, para estos dos gobiernos, para los dos sistemas de gobierno que había en ambos países, era absolutamente inconcebible el sostener un apoyo a una república bolchevizada. Por lo tanto, no existió tal, incluso más. Durante la propia Guerra Civil hubo algunas pulsiones internas por avanzar más allá de la defensa de la República
hacia un sistema socialista, que se frenaron incluso por parte de la propia Internacional Comunista. Y después de la guerra yo creo que somos también un poco prisioneros de aquella magna obra de Barnet Boloten, que habló acerca del enmascaramiento de la posible bolchevización de una España republicana triunfante, que hubiese sido imposible por una sencilla razón. Es decir, aparte de que es un anacronismo hablar de democracias populares antes de que éstas tuviesen lugar a partir de 1947, para que una democracia popular, en el sentido de un sistema hegemonizado por un partido comunista que excluyese al resto de la oposición, se mantuviese en el poder, era absolutamente indispensable, como se demostró en Polonia en el 56, en Hungría en el 56 y en Checoslovaquia en el 68, que existiese un ejército soviético, un ejército rojo sobre el terreno, cosa que en España no se daba. Es decir, por lo tanto, es muy probable que una república triunfante hubiese tenido luego posteriormente una participación por ocupación en la Segunda Guerra Mundial, y seguramente después de la liberación correspondiente al resto de la Europa occidental se hubiese integrado en ese mundo occidental que quedó dibujado precisamente por Stalin y por Churchill primero y por el resto de las potencias después en Yalta y en Potsdam. Muchas gracias. Luego seguiremos debatiendo sobre el Partido Comunista Español. Voy a presentar ahora a Alejandra Matallanas. Es miembro de la Dirección Federal del Partido Comunista de España, secretaria de Mujer y Acción Feminista del Partido Comunista de Asturias, donde empezó a militar en el año 2011. Es licenciada en Periodismo en Comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid. Perdone la pregunta, pero una persona tan joven hoy, tan joven y llamada hoy a ser comunista, no parece, o casi parece un oxímoron. Yo le diría a usted, ¿qué es ser comunista en pleno siglo XXI y qué es ser comunista siendo tan joven? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Yo no me considero una experta, yo soy una militante y además todavía muy joven, ¿no? Aprendiendo, ¿no? En un continuo aprendizaje. Pero creo que esa pregunta es muy interesante porque en realidad nos la hacen en la calle muchas veces, ¿no? Nuestros compañeros, nuestros amigos, compañeros de trabajo, etc. Creo que realmente lo que tenemos que preguntarnos es si vivimos en un sistema justo, si vivimos en un sistema en el que existen desigualdades, en el que existe esclavitud, si vivimos en un sistema en el que todavía hay lucha de clases, y la respuesta es sí, sí, por supuesto. Entonces el sistema de pensamiento marxista, las ideas comunistas son necesarias hoy, probablemente más vigentes y más necesarias que nunca. Y yo creo que en ese sentido es el sentido en el que tenemos que defender nuestras posiciones ahora aquí en pleno siglo XXI. La necesidad de presentar una alternativa real a este sistema capitalista depredador en su fase neoliberal, con un capital financiero que arrasa allá por donde pasa, con un imperialismo comandado por Estados Unidos que provoca guerras, que expolia países, que genera bloqueos económicos y guerras económicas en aquellos sistemas y en aquellos países que no pasan por sus ideas, que no pasan por su sistema, y realmente en un mundo donde todavía el patriarcado, claro que sí, como otro pilar fundamental, indispensable y que camina a la vez que el capitalismo, sigue generando una desigualdad real y una violencia sobre la mitad de la población, que son las mujeres. ¿El comunismo tiene problemas de marketing? Yo creo que reducir realmente al final la política al marketing, ese es realmente es el problema, ¿no? Yo creo que sí, con pedagogía, con capacidad de explicar las cosas, con tiempo y sobre todo con acción política, con hechos y no solo con palabras, es la manera de explicar realmente nuestras ideas. Gracias por estar con nosotros y presentaremos ahora a don Antonio Saceda Toribio, que fue miembro de la dirección del Partido Comunista de España del 2002 al 2009, un partido con el que empezó a implicarse a los 14 años a través de la Unión de Juventudes Comunistas de España. En el 2015 se dio de baja del partido cuando Izquierda Unida de Madrid se desfederó. ¿Existe esa palabra, desfederarse? Así lo llamaron los que tomaron la iniciativa. Sí, Izquierda Unida de Madrid era una federación más de Izquierda Unida y fue desfederada por la dirección. Sí.
Actualmente forma parte de la Comisión Octubre para la divulgación de las ideas del socialismo y de la revolución socialista. ¿Está usted muy enfadado con el actual Partido Comunista? No, es un problema de enfados, digamos, que tengo diferencias con determinadas líneas políticas adoptadas de unos años a esta parte. No obstante, ¿Determinadas líneas son determinadas personas? Hombre, al final la política termina encarnándose en las personas que la llevan adelante, ¿no? Que se hacen responsables de esas líneas políticas. De todas formas, sí quería dejar constancia de que, al margen de que ahora no milite en el PC, sigo considerando al Partido Comunista mi partido. Es decir, el caudal de cariño y de considerarlo mi casa no ha desaparecido. Hay varias formas de salir del Partido Comunista, como supongo de salir de otros partidos o de otras ideologías. Una es para pasarse al bando de enfrente, es muy habitual, y otras, bueno, pues a veces es dar un paso a un lado porque no compartes determinadas cuestiones. Pero nada más. Gracias por venir, y ya solo me queda por presentar a don Guillermo Gortázar, abogado, doctor en Historia. Entre 1971 y 1975 militó en Bandera Roja y el Partido Comunista de España. Desde 1990 lo hace en el Partido Popular, donde ha sido miembro del Comité Ejecutivo y secretario. Tengo 2 libros aquí publicados. Uno es Bajo el Dios Augusto, el oficio de historiador ante los guardianes parciales de la historia, que está editado por Unión Editorial. Él es el editor, el compilador de este libro, en donde han escrito varios historiadores. Y el último es este, que se llama El Salón de los Encuentros, una contribución al debate político del siglo XXI. ¿Vale? Gracias también por estar con nosotros. No deja de ser curioso que el joven Gortázar se hiciese comunista y el maduro Gortázar se hizo conservador. Bueno, ¿Cómo se explica? ¿Cómo lo explica usted? Eso es un fenómeno no estrictamente o singularmente español. Hay que pensar en Theodorakis, el Mikis Theodorakis, el músico griego. Hay que pensar en Jean-François Furet, que es un historiador francés que viene de la izquierda. Hubo un proceso bastante amplio de historiadores, artistas, músicos, etcétera, que pasaron de la izquierda a la derecha liberal, por así llamarlo, al hilo del conocimiento y el convencimiento de que las ideas que habíamos defendido en los años 70 o en los años 60, en todo el marco del mayo del 68, pues habían dado lugar a regímenes poco atractivos, o más bien detestables, como son los regímenes de dictadura totalitaria, comunista, ya fuera la Cuba de Castro o ya fuera la Rusia de Brezhnev, pero anteriormente la de Stalin, ¿no? Entonces fue un proceso intelectual muy ampliamente extendido. Yo participé en el Partido Comunista y en Bandera Roja inicialmente, en la medida en que en la universidad lo que era efectivamente antifranquista era la izquierda, porque realmente no había Partido Socialista, prácticamente no existía, la democracia cristiana pues estaría todo el día en misa, imagino, y con sus conspiraciones más o menos efectivas, y la gente joven íbamos a la izquierda a militar contra el franquismo. Y entonces lo que ocurrió es que cuando el franquismo terminó, muchos de nosotros que realmente éramos más antifranquistas que efectivamente comunistas por familia o por consistencia, pues realmente nos dedicamos a trabajar o a estudiar o a escribir. Y yo dejé la política en el año 75, justo el 20 de noviembre, cuando falleció Franco. Yo ya me casé, entré a trabajar en un banco y ya no pintaba nada, entre comillas, en el Partido Comunista. Por eso me dediqué un poco a la docencia posteriormente, hice unas oposiciones y tuve una experiencia como becario Fulbright en Estados Unidos, en la que vi que la importancia de la libertad, de la libre competencia entre profesionales era muy eficaz y muy efectiva, y fui evolucionando desde una posición de izquierda del PC,
al que voté sin duda en el 77, en el 78, incluso en el 79, pero luego ya pues vas pasando por fases socialdemócratas hasta que al final dices, bueno, socialdemocracia tiene una experiencia, tiene un programa desarrollado, y me atrajo más todo el mundo de la libertad que yo había conocido en Estados Unidos y que encarnaba de nuevo Margaret Thatcher y una nueva derecha que yo no la identificaba con la derecha del general Franco, ni mucho menos, sino con una derecha renovada con el presidente Aznar, que pensé que tenía y que incorporaba en España todos los programas neoconservadores y neoliberales que honradamente y además con una gran dedicación pensé que eran positivos para nuestro país, que era una alternativa a la socialdemocracia que yo la veía un poco agotada, ¿no? Y eso es un poco la evolución, que es una evolución de 15 años, tampoco es que de pronto pasara del PC al Partido Popular, habría sido una cosa muy extraña. E insisto que es un fenómeno bastante extendido en toda Europa. En su libro del Salón de los Encuentros dice que hay un regreso del autoritarismo populista en estos momentos. ¿Está usted de acuerdo con esa valoración que hago yo? Bueno, es un poco el objeto del debate, ¿no?, que vamos a desarrollar posteriormente, ¿no? Pero yo tuve en el año 92 el privilegio y el placer de tener un debate con Fukuyama, con Rebel, el profesor Rebel, y con Daniel Bell, que son tres primeras figuras de la filosofía política en la Universidad Complutense de Madrid. Y todos estábamos con la euforia de la caída del muro de Berlín y pensábamos que el totalitarismo era una ideología absolutamente periclitada, era el fin de la historia de Fukuyama, que estaba allí mismo. Y Jean-François Rebel, que es un francés extraordinariamente inteligente, nos advirtió que no, que el totalitarismo no dependía ni del muro de Berlín ni del comunismo, dependía de la naturaleza humana. La naturaleza humana es muy propensa, desde Platón, en los filósofos, a buscar sistemas políticos que resuelvan todos los problemas, teóricamente. Luego, en la práctica, generan nuevos o incluso más graves, ¿no? Pero que eso estaba en la naturaleza humana y que algunas formas de totalitarismo o neototalitarismo eran muy previsibles que aparecieran. Yo he escrito recientemente un artículo sobre esto y considero que el populismo chavista, por ejemplo, o el separatismo golpista son formas de neototalitarismo que están amenazando la convivencia y la libertad de los españoles. Yo creo que con todo lo que han dicho nuestros invitados tendríamos la posibilidad no de hacer un programa, sino 13, que es más o menos lo que duran por trimestres los programas de televisión. Una de las preguntas que teníamos, pero la haremos enseguida, después de ver nuestro primer reportaje, tiene algo que ver ya con lo que ha dicho Guillermo Gortázar y también los otros invitados. Vamos al reportaje y estamos aquí inmediatamente. El ideal comunista cautivó durante décadas a personas de todas partes del mundo. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! El profesor Jesús de Andrés es autor de varios libros sobre este tema. El comunismo, en su estructura, tiene mucho parecido a las religiones. Es decir, tiene una base social, un pueblo elegido, el proletariado, tiene unos ideales que son defendibles pues, prácticamente por todos, la igualdad, la justicia, la lucha por un mundo mejor. El término comunismo tuvo diversas acepciones, siempre conectadas con la búsqueda de un mundo más justo. Esa promesa de una sociedad mejor, eso está ahí, es un anhelo de la humanidad y eso sigue teniendo vigor. Ahora bien, su aplicación práctica, su aplicación en sistemas políticos que han defendido esos valores y que han intentado articular esos mensajes ha sido un fracaso histórico, ¿no? Esa es la crudeza del comunismo como propuesta política. Hoy, la gran mayoría rechaza y critica duramente el sistema comunista por la violencia y el coste social que comportó. El comunismo tiene un pasado bastante negativo en su aplicación práctica, pues tiene una historia de represión,
gulag, de campos de concentración, de represión de falta de derechos y libertades en aquellos países donde se instituyó, y eso pues ha hecho que haya una leyenda negra que tiene pozos de realidad sobre el comunismo, ¿no? Se puede decir que el comunismo se ha convertido en una ideología residual. Con la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética, poco a poco los partidos declarados comunistas en Europa han ido casi desapareciendo. En el mundo existen 5 países comunistas: China, Corea del Norte, Laos, Vietnam y Cuba. Estos siguen siendo los máximos exponentes del comunismo. Un partido comunista en España o en Europa es un movimiento extemporáneo porque su tiempo histórico no es el presente. O bien puede ser un movimiento nostálgico del pasado, que reivindique un pasado histórico que posiblemente esté idealizado, o a futuro, ¿no? Porque los problemas que intenta solucionar el comunismo siguen estando presentes, ¿no? En este punto coinciden muchos. Si bien hablar de comunismo no parece estar de moda, los valores que promulga esta ideología siguen vigentes. El comunismo tiene fortaleza porque algunos de sus símbolos siguen siendo muy potentes, porque como ideología sigue teniendo cierta consistencia y sobre todo porque los valores que propugna, pues cualquiera los puede comprar. Eso es evidente. Lo que no ha desaparecido en ningún momento son aquellas cuestiones que intentaba combatir el comunismo. Es decir, sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo injusticia, sigue habiendo hambre, sigue habiendo violencia en el mundo, sigue habiendo problemas que eran los que el comunismo intentó atajar. ¿Ha muerto el comunismo? ¿Podemos decir que ha fracasado como ideología política? Dos preguntas sobre la mesa. ¿Ha muerto el comunismo? ¿Ha fracasado como ideología política? Porque lo cierto es que los problemas con los que quería luchar, por ejemplo, las desigualdades, son cada vez más acusadas y parece que cada vez es más complicado hincarle el diente al asunto. ¿Por dónde empezamos? Yo tengo una respuesta rápida a eso y os doy paso a la primera pregunta. ¿Ha fracasado el comunismo? En absoluto fracasó, porque como ideología tuvo un éxito en el siglo XX espectacular. Es decir, todo el siglo XX está impregnado de la revolución del año 17 rusa y afecta a China, a Cuba, a Sudamérica, a Europa. O sea, como fracaso nada. Como futuro, yo creo que es más discutible. Lo que ahora hay son nuevas formas de tipo populista, de tipo neototalitario, que están tomando esa posición con gran fuerza en el electorado. Pero realmente fracaso como ideología dominante en el siglo XX, en absoluto, no fracasó. Ahora, como futuro, yo creo que adopta otras formas, porque ese espíritu de resolver los problemas sobre la base de un sistema político que elimine las contradicciones está vigente en el ser humano. Sí, yo creo que lo primero haría un matiz, ¿no?, de carácter semántico. Yo no hablaría tanto del comunismo como de los comunismos, porque evidentemente no hubo una sola versión unívoca, ¿no? Yo a veces pienso que, y lo he expuesto públicamente, ¿no?, cuando se analizan sistemas políticos de larga duración, por ejemplo, en el caso de España, cuando se analizó el franquismo, ¿no?, ciertas teorías, ciertos análisis, por ejemplo el de Juan José Linz, que hizo una matización incluso casi entomológica, ¿no?, muy precisa acerca de las fases evolutivas de la dictadura, del sistema, digamos, totalitario inicial a un sistema autoritario posterior, etcétera. Yo creo que en el caso del comunismo, como expresión estatal, es decir, y es fundamentalmente en este caso la Unión Soviética y lo que se llamó el bloque socialista, efectivamente, como experiencia histórica ya no existen. Es decir, por lo tanto, se produjo ese fracaso, ¿no? Pero junto a esa expresión estatal del comunismo, de la que habría que también, o que habría hacer matices, ¿no? En el documental, por ejemplo, aparecen casos como el de China o el de Corea del Norte, que probablemente no resistirían un análisis marxista serio en cuanto a su caracterización como sistemas comunistas tal cual. En el caso, una sociedad que casi se podría equiparar, un sistema casi como de despotismo asiático dirigido por partido único, pero de capitalismo prácticamente salvaje. Y en el otro caso, pues una monarquía hereditaria que se da de patadas o se contradice con la naturaleza del análisis marxista, ¿no? Pero junto a ese comunismo estatal, hay que recordar también que en aquellos países donde no hubo acceso de los comunistas al poder, o al menos
no se prolongó después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1947, cuando los comunistas franceses e italianos fueron expulsados de sus respectivos gobiernos, ¿no? Lo que sí que produjo la presencia de los comunistas, de partidos comunistas fuertes, de sindicatos hegemonizados por sus partidos comunistas, la CGT en Francia, la CGIL en Italia, fue una contribución decisiva a algo que justamente cuando desaparecerá en los años 90 el bloque socialista y cuando esas expresiones políticas occidentales, el PCI en Italia o el Partido Comunista francés empiezan a perder fuerza, se va a poner en cuestión, que es el estado del bienestar. El estado del bienestar, el sistema de pensiones, la asistencia a los parados, la negociación colectiva, los comités de empresa y su capacidad negociadora, son logros que los partidos comunistas en Europa Occidental y sus sindicatos logran arrancar en los años iniciales a la posguerra mundial y que han contribuido a configurar las sociedades occidentales con su redistribución de renta y su solidaridad interna, tal como la hemos conocido, al menos hasta los años 90. Ya evidentemente hoy está en un práctico proceso de desguace que cabría analizar más tarde, ¿no? Y que también hay que tener en cuenta una cosa, probablemente, los partidos comunistas occidentales, y me refiero de nuevo a aquellos que actuaron en la legalidad, no al español que pasó la mayor parte del tiempo sumergido en la clandestinidad, contribuyeron también a generar tejido social, un tejido social que mantuvo ciertamente sólidas esas sociedades occidentales. Por ejemplo, quiero recordar siempre la definición o la descripción que una intelectual italiana, que luego fue disidente del Partido Comunista Italiano, Rossana Rossanda, daba acerca de su experiencia militante. Decía, cuando acudías a una célula del Mezzogiorno italiano, ¿no?, de la zona más subdesarrollada de Italia, y en ella encontrabas a gente que eran campesinos, albañiles, ingenieros, profesores, etcétera, te encontrabas con que cualquiera de ellos, por el mero hecho de su militancia, tenía una concepción global del mundo en el que vivía, que la sensación de pertenencia a una fuerza que marchaba en sentido de la historia dotaba de un sentido también a su vida, y que por lo tanto eso constituía una forma de consenso social muy importante que cuando esas estructuras se disolvieron han quedado desorganizadas, ¿no? Y en cualquier caso decía, y algo con lo que conectaba con lo que ha dicho otro interviniente antes, ¿no? Dice, por eso decía Ignacio Silone que un partido comunista no se abandona como un club de golf, porque evidentemente las implicaciones que supone la pertenencia a ese mundo pues son mucho más intensas, incluso desde el punto de vista emotivo, ¿no? Sí, bueno, yo voy a ser muy, muy breve, ¿no? Yo creo que lo ha explicado bastante bien, aunque ha hecho un análisis más bien histórico. Creo que el propio profesor en el vídeo entra en una contradicción, ¿no? Habla de anacronismo y que no es el tiempo actual para el comunismo, pero luego dice que tanto los problemas contra los que lucha el comunismo siguen presentes y que los valores siguen vigentes. Entonces, al final, si realmente el sistema de pensamiento, si la ideología comunista sigue siendo vigente, entonces sigue siendo útil para la sociedad. Por lo tanto, yo creo que, claro, por supuesto que tiene futuro. Relacionar esto con lo que han sido los procesos históricos previos es un poco hacerse trampas, porque en realidad yo creo que ningún proceso histórico, ni ninguna experiencia ya vivida en la historia puede ser de alguna manera exportable a lo que va a ser el futuro, ¿no? El futuro estará por construir. Veremos cómo hay que hacerlo, ¿no? Veremos con qué tipo de, pues con qué sujeto político, en base a qué ideas, en base a qué fuerzas, a qué correlación de fuerzas, etcétera. Yo, después de ver este vídeo de Guerra Fría, casi, el que hemos tenido la ocasión de disfrutar, estoy más optimista. 30 años después prácticamente 30 años después de la caída del muro de Berlín y de la implosión de la Unión Soviética, en lo único que no han cejado es en la pura propaganda de Guerra Fría. No hay más que ver la programación de películas en nuestras televisiones habitualmente, incluso otros programas de debate que no son ¿no? Bien, hay un problema. Yo digo que rotundamente el comunismo no ha fracasado. No soy original porque creo que en eso coincido con todos los intervinientes. Por ejemplo, Asia y África eran imperios coloniales de países europeos hace apenas 50 años. La influencia del comunismo consiguió llevar adelante un proceso de descolonización y donde las nuevas naciones que se liberaban de sus imperios evidentemente miraban con mucha atención a la Unión Soviética, sin duda,
y a los postulados teóricos del comunismo, cómo sacar un país adelante desde las propias fuerzas y enfrentado a potencias imperialistas o a potencias capitalistas. El asunto que toma cada vez más protagonismo, evidentemente, de la mujer. Resulta que la primera ministra de la historia se llamaba Alexandra Kollontai y fue una bolchevique y comisaria del pueblo en la Unión Soviética. Un código de familia progresista fantástico. El primer país donde, inmediatamente después de la Revolución, se aprobó el aborto gratuito y llevado adelante por las autoridades sanitarias, es decir, en fin, la colección de avances, de dar soluciones a problemas que venían del mundo capitalista. Por ejemplo, un país como la Unión Soviética, que era un país agrícola, con un 80% de población agrícola, consigue llegar al espacio en el lapso de apenas 40 años, con una terrible guerra civil fomentada desde el exterior, con 14 potencias inmediatamente después de la Revolución Soviética interviniendo en territorio soviético, y con la Segunda Guerra Mundial, que les costó la friolera de 27 millones de muertos. Nos preguntamos si ha fracasado el comunismo después de la derrota del nazifascismo, donde, hombre, cualquier persona seria y mínimamente informada sabe que la contribución soviética no es que fuera importante, es que fue determinante, esencial. 7 de cada 10 soldados de la Wehrmacht nazis que murieron en el campo de batalla lo hicieron en el frente del Este. En cambio, en Europa Occidental se habían paseado. A mí me gustaría... Termino. Hablar de fracaso del comunismo es una temeridad. Lo que pasa es que hay un desfase entre nuestra esperanza de vida y los procesos históricos. Tenemos mucha prisa por ver cómo cambian las situaciones, cómo se dan la vuelta, pero me temo que nuestra esperanza de vida, con haber subido, con ser cada vez más larga, todavía es deficitaria con respecto a los procesos históricos. Un poco de paciencia. A mí me gustaría coger el hilo de una cosa que ha dicho al principio el señor Gortázar, que me parece muy interesante. Él dice la importancia que había tenido el comunismo, el marxismo en el siglo XX, pero que de cara al futuro él creía que más que partidos comunistas era el momento de nuevos planteamientos populistas en relación, corríjame, en relación con el comunismo y con la manera de entender el socialismo. Sí, bueno, siguiendo al hilo de esto y de lo que establecido antes, Fernando, a mí me parece muy interesante, que es el hecho de que en la posguerra realmente lo que se ubica por una serie de razones que probablemente compartirás, es una socialdemocracia que es una izquierda distinta del comunismo, en la que el comunismo se adapta más o menos, ahí vienen todos los fenómenos del eurocomunismo y de lo que es la evolución del Partido Comunista Italiano, sin duda es el más avanzado en cuanto a planteamientos de ese tipo, y lo que ocurre es que la socialdemocracia, bastante unida a planteamientos, si no democristianos y socialcristianos, van construyendo unas sociedades europeas de posguerra, con seguridad social, con atención con las situaciones de paro, educación, etcétera, y realmente yo tengo un poco la sensación, a la altura de los años 80 o 90, incluso al día de hoy, la idea que yo veo en la política europea, por supuesto África y Asia son mundos que requerirían un debate específico, ¿no? En el caso de Europa, el problema de la socialdemocracia y de la izquierda en general es que ha cumplido su programa. Es decir, tiene un programa de estado de bienestar que lleva años desarrollándose. Y ojo, que esto a lo mejor suscita algún debate, pero parte de ese programa socialdemócrata ya se comenzó en la época del general Franco, porque había unos elementos de pensiones de reparto, unos elementos de congelación de los alquileres, de muy bajos impuestos. En fin, realmente había una política socialdemócrata que se apoya en el socialcristianismo y que prácticamente ha desarrollado ese programa. ¿Eso dónde le deja al Partido Comunista o al comunismo como ideología en Europa? Pues le deja muy fuera de juego, salvo que se una al proyecto socialdemócrata, que por otro lado también está realizado. Con lo cual tenemos una situación política un poco confusa, donde no se sabe muy bien cuáles son las propuestas de la izquierda en general y de los comunistas en particular.
En ese contexto de crisis de política y económica que hemos padecido desde el año 7 hasta el año 14 o 15, en el caso de España surgen unos movimientos legítimamente y muy claramente consolidados sobre la base de un enfado de una juventud que no encuentra futuro y no encuentra posibilidades, son los famosos indignados, que realmente suponen una base electoral que no miran tanto al PC como a los populistas que proponen soluciones globales y un poco alternativas al sistema vigente. Yo creo que es un poco el panorama en el que estamos en este momento sobre la base del triunfo efectivo del programa socialdemócrata y social cristiano. Yo he de manifestar que soy adversario intelectual o teórico del concepto de populismo entendido como cajón desastre en el que cabe de todo, desde la extrema derecha de Marine Le Pen o los extremistas holandeses hasta el Movimiento 5 Estrellas o Podemos. Yo creo que hay que categorizar, son expresiones completamente distintas. Afortunadamente para nosotros, creo que en nuestro país, la expresión política en la que ha cuajado el 15M es muy diferente al Frente Nacional Francés y muy diferente a los movimientos xenófobos del norte de Europa. Yo creo que está mucho más integrada dentro de nuestro sistema de valores, más allá de que se la quiera expulsar fuera por criterios de carácter de oportunidad política, evidentemente. Vamos a ver un vídeo que tenemos sobre eso exactamente y a continuación les doy la palabra a ustedes para hablar del 15M y a dónde vamos. Vale. Hace 5 años, la Puerta del Sol estaba así. Todo empezó con una manifestación de la que surgió un movimiento de protesta, el 15M. Que la gente no está contenta con el actual sistema que hay. Las malas condiciones que tenemos los jóvenes de trabajo. Porque están gastando el dinero en cargos públicos, en amigos. Día y noche el descontento no paraba. Fueron meses de acampadas, concentraciones, asambleas. De decirlo con ruido o con silencio. Hoy ese descontento ha vuelto a las calles. La banca todavía no ha resuelto bien ni las preferentes ni las cláusulas suelo. ¡Sanidad pública! Fue el primer paso para levantar un poco, concienciar un poco a la gente, pero queda por hacer todo. La prueba está que la mayoría de la juventud la tenemos fuera. Nosotros, los yayos, somos hijos del 15M. Luchar por esos derechos y que tengan un mundo mejor que el que nosotros hemos tenido. Porque hay niños en la calle y no le importa a nadie. Puede ser otra vez un comienzo para relanzar pues esta lucha social en la calle que tanta falta nos hace. ¡Obreros y estudiantes! ¡Unidos y adelante! Después de tantos años de estar tragando, por fin la gente dice, oye, hasta aquí hemos llegado. Que los partidos políticos sepan que no fue flor de un día y que esto sigue adelante. Por eso ha sido un 15 de mayo en el que la protesta social ha llenado de nuevo la Puerta del Sol. Tenían pedida la palabra. Yo quería responder a dos cuestiones de las que se han planteado, estando bastante de acuerdo en general con lo que ha dicho el profesor Hernández. Primero, esa identificación de las ideologías liberales como no totalitarias que han hecho los teóricos de la revolución neoconservadora, como Fukuyama, el que ha citado el profesor Gortázar, habría que ponerla en cuestión. Yo quiero recordar aquí que el campo de experimento de pruebas de las tesis de los neoconservadores fue el Chile del golpe de Estado contra Allende, el Chile del general Pinochet, donde empezaron por asesinar al presidente democráticamente elegido, al presidente legítimo, y después continuaron durante los años de la dictadura aplicando las teorías económicas de la Escuela de Chicago. Punto número uno. Punto número dos. El estado del bienestar que cada día tenemos más recortado. Eso es fácil comprobarlo, acudiendo a la sanidad o a la escuela o a los servicios fundamentales y básicos que teóricamente proporciona el estado del bienestar. El estado del bienestar, el primer avance del estado del bienestar viene de la Unión Soviética, precisamente, con la jornada laboral, con la asistencia sanitaria universal, con la escuela pública gratuita universal y, en fin, los avances que luego hemos conocido en la posguerra europea, con el gran pacto social de la posguerra que hemos conocido en Europa Occidental. Pero en esto hemos ido detrás, y eso lo sabe perfectamente el profesor Hernández. Quiero decir,
Vuelvo a enlazar con la primera parte del debate. ¿Ha fracasado el comunismo? Bueno, depende de cómo lo mires. En todo caso, lo que sí es claro es que después de la derrota que significó, de la derrota política tremenda que significó la implosión de la Unión Soviética para los comunistas, se está desmontando a velocidad de crucero todas las conquistas sociales que configuraron el estado del bienestar en Europa, que nosotros hemos disfrutado menos que nuestros vecinos europeos, entre otras cosas porque la dictadura nos impidió acceder a las condiciones de bonomía económica del resto de Europa, de nuestros vecinos europeos, y hombre, señalar al general Franco como el iniciador de nuestro estado del bienestar yo creo que es un poco aventurado. Algún papel jugó la movilización obrera, particularmente a partir de los 60, en los 70 muy fuerte, con sindicatos influidos directamente por los comunistas, me estoy refiriendo a comisiones obreras, y yo creo que algún papel tuvieron en la implantación del estado del bienestar, aparte de la homologación para entrar en la Comunidad Europea, luego Unión Europea, que hubo que realizar en este país. Bueno, yo yéndome un poco a lo que salía en el vídeo, ¿no? Y el tema del 15M. Yo creo que primero tenemos que partir que 2011 fue antes de ayer. O sea, hablábamos un poco sobre el análisis de los procesos históricos. Todavía tiene que pasar más tiempo, seguramente, para poder analizar bien lo que supuso el 15M y todo lo que vino después. Lo que está claro es que aquello fue una respuesta a una desafección política real de las instituciones políticas y luego también una respuesta desde el punto de vista de la juventud, donde estábamos viendo y que realmente no había un futuro, o sea, que estábamos viendo que no teníamos un futuro, que la situación era realmente complicada y por primera vez nuestras generaciones iban a vivir realmente, y es así, y se dice muchas veces, pero es cierto, porque lo estamos viviendo peor que nuestros padres, incluso algunos peor que nuestros abuelos. En ese sentido, pues en la época del 15M, que los que veníamos, yo vivía en Madrid ese año, luego ya me fui para Asturias y realmente muchos veníamos de la lucha estudiantil, de lo que había sido toda la lucha contra Bolonia. Ahí tomamos mucha conciencia también sobre la privatización de lo que es la educación y para mí es un pilar fundamental. Lo que pasa es que al final, como el fenómeno se fue de las manos, porque realmente yo creo que allí nadie era consciente de lo que supuso a nivel social y sobre todo mediático, a nivel mediático, creo que el análisis nos ha hecho en profundidad sobre lo que aquello... O sea, sobre dónde estaban las causas, ¿no?, de nuestra desafección, de nuestra necesidad de salir y de revelarnos sobre lo que ahí pasaba. Creo que el análisis, evidentemente, contra lo que estaba pasando, todos los procesos de corrupción que poco a poco pues salían a la luz, ¿no? A veces que era cada día te despertabas con una nueva situación y eso generaba más cabreo, etcétera. Y eso totalmente unido al aumento del paro, al aumento de la situación de crisis realmente vital que vivía el país, pero al final el análisis se queda... Tenemos que tener cuidado con que el análisis no vaya realmente a las causas, ¿no? Muchas veces cuando se habla de corrupción no se habla pues que al final la corrupción está íntimamente ligada al capitalismo, ¿no? A la oleada de privatizaciones que desde las instituciones públicas, desde los ayuntamientos hasta el Estado, han dedicado a privatizar los servicios públicos y al final eso ha generado pues lo que hemos visto, ¿no? Un montón de casos de privatización y prevaricación. Pero por otro lado, como yo creo que la parte más positiva que ha dejado toda la lucha que viene desde 2011 hacia adelante es que realmente pues, ha generado un caldo de cultivo que es el que hay que trabajar de cara al futuro, porque esto ya digo, fue antes de ayer, que tiene que ver con la necesidad de generar un contrapoder social que sea paralelo realmente a lo que es el sistema, ¿no? El marco, el sistema constitucional, es decir, un contrapoder social pues desde los barrios, desde las luchas concretas y también siendo capaces de unir esas luchas concretas. Sí, a mí me parece que el 15M es una fecha y todo el movimiento que generó que yo he de decir que comparto en un 70 o un 80% de las cosas que allí se decían y que motivaron aquello, ¿no? Porque había un descontento con el régimen político en su conjunto. Pues la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué no capitalizó el Partido Comunista y el Partido Socialista un descontento? Porque se les veía como responsables del descontento. Izquierda Unida había estado en los consejos de Bankia, formaba parte de todas las subvenciones, el PSOE había gobernado 12 años seguidos, luego otros 8. Realmente la protesta era contra lo mal que funcionaba el sistema político en su conjunto, y eso no lo capitalizaba Izquierda Unida, el Partido Comunista, ni el Partido Socialista, porque formaban parte del descontento.
La prueba está en que quien capitalizó ese movimiento de disgusto, que, insisto, yo comparto porque creo que hay unos enormes problemas en el sistema político español que explico en mi libro, El Salón de los Encuentros, lo capitalizó Podemos y Ciudadanos, que son los dos partidos emergentes que no se les atribuye la responsabilidad de lo mal que ha ido el proceso político. Y entonces, a partir del año 11, digamos que la dinámica política española se debate entre los establecidos y los nuevos, y desaparece un poco el eje izquierda y derecha, o se difumina un poco el eje izquierda y derecha. Las diferencias de los diferentes miembros, entre los diferentes miembros de podemos interpretarlas por razones ideológicas, por razones populistas o simplemente por razones de poder. Hombre, yo creo que, muy rápidamente, yo creo que en el caso de Podemos lo que hay es una tendencia de revivir con otro nombre el Partido Comunista, y que tienen un origen comunista y que creo que no están de acuerdo. Yo creo que es un poco una posición, y luego hay otra posición que es más transversal, que a mí me parece más inteligente, que es una posición, bueno, a lo mejor me ríen a mí mis compañeros de debate, ¿no? Pero yo desde fuera lo que veo es una posición un poco que ha vuelto a la rigidez del comunismo, el señor Iglesias, por ejemplo, y sin embargo hay otras posiciones que miran mucho más a las doctrinas populistas, que son más transversales y no tan ideologizadas en una posición de izquierda, ¿no? No sé, vamos, en mi opinión, no, que estoy dispuesto a debatir y a cambiarla si me convencéis. Yo soy muy crítico con el 15M. Cuando empecé a ver que abrían telediarios durante días y días y días, algo me sonaba mal, algo me olía mal, algo no entendía. Porque precisamente los medios de comunicación, como decía el señor Correa, el antiguo presidente, el anterior presidente del Ecuador, la libertad de prensa es la del dueño de la imprenta, generalmente. Entonces, cuando yo veía abrir con el 15M los telediarios del mediodía y de la noche, sistemáticamente y en todas las cadenas, algo no me gustaba. Años después, sigo sin entender algunas cosas. Por ejemplo, una de las consecuencias del 15M es que el Partido Popular ha ganado 3 elecciones generales seguidas. Con desgaste, obviamente, atendiendo a que es un partido acusado de corrupción como tal partido, es decir, como tal entidad jurídica, y con más de 900 militantes de cierto nivel y en algunos casos muy altos cargos del PP, están imputados por corrupción, ¿no? Pero el hecho es que ha ganado 3 elecciones generales seguidas, después del 15M. Ha habido gente que ha querido aprovechar el 15M, es el caso de Podemos, evidentemente se autoproclamaron expresión política de lo que en principio era un movimiento social de contestación, y además decían que espontáneo. Y la evolución de Podemos, respondiendo a tu pregunta, yo creo que para la izquierda no es buena idea desplazar el eje izquierda-derecha a la arriba y abajo. Creo que no es buena idea pretender ser un partido atrápalo todo, pero eso sí, ha habido un repliegue de lo que era una fuerza nueva, teóricamente abierta y muy plural, o una forma partido muy leninista. Eso fue Vistalegre II, y hasta con sus víctimas políticas, ¿no? Que, bueno, me estoy refiriendo evidentemente al caso de Rejón. Yo siento tener que decir que soy un rancio marxista y que, en fin, el cajón desastre populista, las referencias a Laclau y a otros teóricos, todos los pos en general, el posmodernismo, el postestructuralismo y el posmarxismo, creo que están teniendo consecuencias muy negativas para la reconstrucción de la izquierda después de la derrota de la Unión Soviética. Bueno, se abrió el debate y se mezclaron unas cuantas cosas. Yo entiendo un poco lo que comenta Antonio, de lo que hablaba al principio, ¿no? Cuando hablaba del 15M, de lo difícil que es hacer todavía el análisis pausado de lo que ha supuesto. Probablemente una de las líneas de análisis y de crítica pueda ser la que él abre. Yo creo que realmente a mí también me hace sospechar cuando el foco mediático está puesto sobre supuestamente un movimiento antisistema, ¿no? Eso también me hace sospechar. Creo que cuando se criticaba el bipartidismo, se aceptó a nivel
sistémico, se aceptó la crítica al bipartidismo si eso se llevaba por delante otra alternativa. Un poco lo que decía, ¿no? Yo creo que realmente ahí, si por delante se lleva también en este espíritu de destruirlo todo porque lo viejo ya no funciona y lo que queremos es construir algo nuevo, me llevo por delante también un sistema de ideas, ¿no? como es la ideología comunista. Y creo que es, bueno, pues eso es justo lo que algunos igual vimos, siendo jóvenes, participando en esas movilizaciones, siendo muy conscientes que aquello era muy plural y la verdad indignándonos bastante cuando siempre, como en cualquier movimiento que es plural y es social y nace desde la base y desde la lucha concreta, cuando alguien quiere capitalizarlo, ¿no? Porque eso siempre genera, pues, en todos los movimientos, pues sus distorsiones y evidentemente, pues eso es así como él comentaba. Y creo que eso se ha visto y con el paso del tiempo, los movimientos sociales que han quedado vivos y que han salido a raíz del 15M, pero que ya venían de antes, la lucha por la vivienda. Yo vivía en Madrid, yo me acuerdo que aquí había manifestaciones por la vivienda pública mucho antes que el 15M. O, por ejemplo, las marchas de la dignidad, que fue otra cosa muy diferente, construido realmente desde lo que yo entiendo que es la unidad popular, desde la base, ¿no? Desde el convencimiento de un programa común, de algo que nos une para salir a la calle y pelear y luchar. Y yo creo que realmente desde todos estos terrenos, pues lo que se asume es que probablemente la institucionalización que el propio sistema y parte de la gente que estaba en la calle, no toda, parte, acabó realizando con el movimiento popular, la institucionalización de la lucha, pues ha provocado muchas veces que nosotros lo vemos, que se ha perdido la movilización en la calle y eso, pues, realmente eso es un fracaso. Entonces yo no quería concluir con que del 15M se ha quedado un fracaso, pero sí querría decir que eso es una crítica, una autocrítica y una reflexión que tenemos que hacer sobre que si no hay lucha en la calle, que aunque se conquistara el poder institucional, si no se tiene, eso no es conquistar el poder, es conquistar la institución, es otra cosa diferente. Un apunte. Sí. Desde 2014, que es cuando se alcanzó el clímax de la movilización popular con las marchas, con las famosas marchas que acaba de citar Alejandra, a partir de la primavera del año 14, que coincide con la irrupción de Podemos con muchísima fuerza en el panorama nacional, hay una caída de la movilización brutal. Yo lo dejo ahí, son datos, se pueden comprobar, todos tenemos Google. Menos el movimiento feminista. Cierto. Eso es verdad. Pero la movilización general se derrumba coincidiendo con la irrupción de Podemos en el panorama político español. Ahí lo dejo. Estamos fuera de tiempo, sí. Pero si quiere usted añadir una última... Sí, no, yo es que al contrario, yo soy muy crítico en este caso con el papel de la izquierda antes de la aparición de Podemos. Hay que recordar además que la izquierda institucionalizada, Izquierda Unida, pues desaprovechó la ocasión en su momento de la oferta de haber ido a las elecciones europeas con otros mimbres en la oferta, que la rechazó y de ahí surgió Podemos como iniciativa independiente, ¿no? Yo no juzgaría, primero, desde criterios de teledirección ni desde los criterios del éxito obtenido luego por la derecha posteriormente, porque realmente, claro que hay una situación defensiva respecto a un enemigo al que se ha presentado de una manera absolutamente estereotipada. Quizá todos los rasgos con los que se caracteriza al Podemos de los años 2011 en adelante, 2014 en adelante, son los mismos rasgos que encontraríamos en la propaganda anticomunista de los años 30. Es decir, por lo tanto, es lógico que eso aglutine un movimiento defensivo electoralmente a favor del Partido Popular, que por otra parte ha encontrado en el sector conservador o liberal otras expresiones que ya no son el Partido Popular, ¿no? Pero yo creo que el problema de la izquierda en ese momento fue un problema de que no vio venir lo que tenía debajo. Es decir, no vio venir el movimiento del precariado, no vio venir el movimiento de la indignación en todas sus variantes, hasta el punto de que estas primeras movilizaciones de masas, incluida la Marcha de la Dignidad, se hacen sin presencia institucional ni de los partidos clásicos de la izquierda ni sin los sindicatos. Entonces, el problema es hasta qué punto, repito, Podemos o el universo Podemos, Unidos Podemos en general, no ha venido a ocupar un espacio que otros han ido dejando vacante. Y han conseguido un éxito que yo creo que es absolutamente incontrovertible, y es elevar la movilización de calle a representación política. Quiero recordar que en sus mejores momentos, que fue la época de Anguita, el Partido Comunista tuvo un grupo parlamentario de 23 diputados. En su época peor, que fue precisamente una de los más críticos actualmente con la Unidos Podemos, que es Gaspar Llamazares, fueron 2, él y un diputado de Iniciativa por Cataluña. Ahora hay 71 diputados de una izquierda, magma, galaxia o como lo queramos llamar, pero que expresan una opción diferente en el Parlamento
a la tradicional bipolaridad alternante del sistema que se ha puesto en cuestión precisamente, que es el del 78. La alternancia casi sagastocanovista de Partido Popular, Partido Socialista. Entonces, en ese sentido, son la expresión de una realidad nueva. Veremos cuál es su recorrido, evidentemente el alcance que puedan tener. Yo vuelvo a repetir, es decir, fueron y han sido un movimiento que ha recibido una hostilidad permanente desde sus propios orígenes acerca de su financiación, de sus lazos internacionales. Y en cuanto al 15M, hombre, solamente hay que recordar que, digamos, el prestigio de una presidenta de comunidad autónoma como persona de orden se labró precisamente sobre la represión en las calles mediante la policía que ella mandaba cuando era delegada del gobierno del 15M de la Puerta del Sol. Lamentablemente hay que dar por terminado nuestro intercambio de ideas, que yo creo que, o a mí me parecen interesantes. Hay muchos debates abiertos. Habría que debatir por qué es tan importante la movilización cuando es verdad que las fuerzas de izquierda han pasado de la calle a la representación política. Desde mi punto de vista eso es importante, pero también hay cosas que preguntarse, y yo me pregunto cómo es posible que cuando llegan las elecciones muchos de los obreros y de las personas afectadas por todos los problemas de desigualdades sociales no votan a la izquierda, sino que muchas veces votan directamente a la derecha o a los partidos de centro. Pero como no tenemos tiempo... Pero eso lo responde muy bien Gramsci con su cuestión de la hegemonía, obviamente. Es decir, el sentido común de cada época es el sentido común de la clase dominante. Bien. Lo dejamos ahí para otra ocasión. Gracias a los cuatro por estar, gracias también a los espectadores por seguirnos, gracias por sus aportaciones y espero que en un futuro no muy lejano podamos retomar este debate para seguir hablando de la izquierda y también del papel que juega en nuestro país. Habría que hacerlo también sobre la derecha, porque a ellos prácticamente no les analizamos y siguen... Convendría. Bueno, pues nada más, gracias y hasta la próxima semana.